las skills podrían estar matando tus proyectos. Me he encontrado con este artículo, vean que es un artículo científico que mide exactamente qué tan buenos o eficientes llegan a ser los modelos de inteligencia artificial cuando les aplicas las skills. ¿Realmente son buenas? Que tú las pongas en tu proyecto o en algunas cosas. Miren que tiene resultados bastante locos. Cuando nosotros vemos, esta es una gráfica de las comparaciones de diferentes modelos. Vean que está dividido con diferentes apartados, con lo que son skills, bueno, sin skills, con skills y con skills, pero generadas por la propia inteligencia artificial. Y si ustedes miran cada uno de estos datos, se van a dar cuenta de que cuando nosotros no utilizamos skills o cuando las skills son generadas por la propia inteligencia artificial, el resultado puede ser el mismo o inclusive negativo, como es el caso de algunas IAs, como en el caso de Sonnet, de Opus o de incluso del propio ChatGPT. Y esto me parece curioso porque nos habla de que cuando nosotros tenemos skills, vean que muchas veces el rendimiento del modelo se duplica prácticamente. Pero el problema, y esto es lo que no es tan fácil, es que solamente sirven cuando las skills son generadas por personas que realmente tienen conocimiento especializado del tema, ¿vale? Cuando estamos hablando de ingenieros de software o de otras personas con diferentes habilidades, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de este apartado. Vean que lo que se hizo realmente es que dividieron en diferentes rubros de diferentes apartados. Por ejemplo, la ingeniería de software, cosas relacionadas pues a las ciencias naturales, a la ciberseguridad, finanzas, robótica, manufactura, energía, matemáticas, esto se me hace interesante, y también el cuidado de la salud, ¿no? O sea, no es específicamente basado en solamente ingeniería de software, sí que es la que tiene más tareas. Y para hacer este benchmark, lo que hicieron es que de estas tareas le empezaron a dejar esto a personas con un conocimiento mediano, no experto, digámoslo así, pero a personas con conocimiento mediano en las diferentes áreas, sin la ayuda de la IA, que esto es importante recalcarlo. Estas personas realizaron estas tareas sin ayuda de la IA y fueron comparando cómo serían los resultados con justamente la IA, pero utilizando pues estos skills, ¿vale? Vale, dentro de los modelos que pusieron a competir fueron obviamente ChatGPT, Cloud Opus 4.6, el Sonnet, también Gemini 3 y el Gemini Flash. Y obviamente usaron estas configuraciones. Cuando no tenían skills, no solamente recibía la gente lo que sería la instruction MD, nada presentado en el environment. Luego tenían una carpeta ya ahora sí con el environment, pero con las skills. Y ya con las skills, con lo mismo, el mismo setup, pero con las skills generadas por la propia inteligencia artificial. Vale, y ahora vamos a los resultados, lo que es interesante. Aquí tenemos una tabla con lo que indica por modelo, utilizando bueno, sin skills y digamos el PageRep. Aquí el PageRep básicamente es, digamos, qué tanto porcentaje de tareas logró resolver, ¿no? De las 84 creo que eran tareas, sí, aquí dice 84 tareas, de estas exactamente cuántas logró resolver. Y el pass rate es en porcentaje, digamos, logró, la mayoría pues no pasaron el 50%. Hay que recordar que no solo son de ingeniería de software ni cosas relacionadas a la programación, con lo cual puede ser que algunas sean tareas bastante más complicadas para las IAs. Pero bueno, de esos resultados tenemos que, vean que sin skills la mayoría salen puntuando mal, ¿eh? Ya cuando se hace un repaso un poco más curado con las skills que ya son hechas por personas que tienen cierto conocimiento, vean que el apartado mejora. Incluso lo podemos ver mejor aquí en esta gráfica. Vean que, por ejemplo, este apartado significa que no tuvieron skills y aquí que sí. Vean que en este caso en algunas el costo sí que se suele decrementar, por lo menos parece ser que hay una tendencia, pero realmente el costo es prácticamente despreciable, ¿no? Lo que sí es que la mejora entre uno y otro sí es bastante sustancial. Vean que en este caso prácticamente se triplica en algunos casos. Obviamente a medida que el modelo es más largo, el precio como tal empieza a escalar bastante, pero la diferencia, vean que es bastante brutal. Y ya digo, o sea, el coste curiosamente suele decrementar un poquito, no se va a notar, es prácticamente descartable, pero curiosamente está ahí. Vean que aquí nos comentan que hay una mejora en algunos aspectos, que sí es bastante significativa. Aquí nosotros podemos ver exactamente cuándo está empezando a cambiar este pass rate. Y una de las cosas curiosas es que modelos como Gemini, vean que su pass rate es bastante alto, incluso le gana al Gemini 3 Pro. Lo cual, no sé, o sea, como que habla de que de alguna manera los modelos un poco más rápidos que no tienden a pensar suelen interactuar mejor con las skills, ¿no? Por algún motivo.
No sé exactamente por qué, supongo que serán mejores para copiar y no serán tantas bolas en el momento de empezar a razonar o algo así. Aquí también podemos ver exactamente cómo están dominando cada una de los apartados. Curiosamente, los apartados que tienen un poquito más bueno, menos entrenamiento del modelo, como por ejemplo lo podría ser el Hellkert, suelen tener mejor rendimiento cuando tienen skills. De hecho, vean que la diferencia comparada con no skills es prácticamente de 51 puntos. Y esto nos habla de que normalmente nosotros los modelos, los que tenemos, están súper entrenados en áreas muy concretas. Por ejemplo, las matemáticas y la ingeniería de software, que están súper entrenados en estos apartados. Pero sin embargo, cuando nosotros utilizamos skill, la ganancia es prácticamente nula, ¿no? O sea, no afecta mucho porque como tal, por detrás ya tienen tanto entrenamiento que no les supone un beneficio mayor. Sin embargo, en cosas como que no tienen que no han sido entrenados específicamente para esto, como la ciberseguridad, las ciencias naturales y todo esto, cuando se les empieza a dar un poco más de contexto acerca de las tareas que tienen que realizar, la diferencia sí que mejora muchísimo. Sobre todo en el cuidado de la salud, en 51 puntos mejora, que es prácticamente le saca 10 puntos a la siguiente, que es la industria manufacturera, ¿no? Entonces, es curioso. Y como tal, las peores son robótica, lo cual se entiende un poquito, las matemáticas, porque la mayoría de modelos están muy entrenados en matemáticas y también en ingeniería de software, ¿no? De hecho, esto nos habla de que primero se entrena prácticamente la ingeniería de software, luego las matemáticas, estas son las dos dominantes, y luego ya el resto de cosas, ¿no? También una cosa interesante es que nosotros podríamos llegar a pensar que a medida que un modelo tiene más skills de personas que las han diseñado bien, como que el modelo debería mejorar. Y curiosamente no. Aquí nos indica un contador de las skills que se utilizaron para las diferentes tareas. Cuando utilizaban un skill, más o menos la diferencia era de más 17 puntos, ¿no? Comparado con no tener skills. Pero curiosamente cuando nosotros tenemos de 2 a 3 suele ser como que el radio de mejor rendimiento que hay. Y a partir de 4 ya como que la IA se empieza a hacer tonta. Y si bien hay una mejora, la mejora no es tan consistente como si lo fuera con una sola skill o que si lo fuera de 2 a 3, ¿no? Esto nos habla de que en tareas, pues aplicar solamente de 2 a 3 skills es lo óptimo, ¿no? Pero esto hay que tener en cuenta que son de 2 a 3 skills por tarea, ¿vale? Si nosotros le aplicamos como más por tarea, ya aquí empieza a ver sus costuras, ¿no? Vale, y esto sería la metodología que nosotros tendríamos que utilizar, ¿no? Cuando nosotros queramos enfocarnos en un solo, por ejemplo, en el diseño de nuestras interfaces o de la mejora de algoritmos, tendríamos que pasarle solamente de 2 a 3 skills para que no se empiece a hacer bolas, ¿no? Lo más importante, el diseño, quizá algo relacionado con el análisis de algoritmos, no sé, pero muy específicos de exactamente qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? De hecho, tal vez la mejor estrategia sería una tarea, mejora, no sé, el diseño, luego la otra tarea sería mejora el performance, luego elimina bugs, no sé, y siempre indicándole pues las mejores prácticas, ¿no? Para que no se confunda y exactamente sepa qué tiene que utilizar, ¿no? No dejárselo a la IA de que utiliza esto, ¿no? ¿No? Sino de especificarle, tienes que usar esto, 100%. Ya por último tenemos una especie de mapa de calor de exactamente qué cosas hace bien la IA y qué cosas hace mal, ¿no? Si nosotros vemos, vamos a ver que tenemos un cuadros rojos, que prácticamente son las cosas que peor hace la IA, y a medida que vamos avanzando en la escala de colores, mientras más se va enfriando es que significa que de alguna manera las empiezan a hacer mejor. Obviamente si nosotros nos vamos aquí, vamos a ver que casi la mayoría de cosas que hacen bien son de la ingeniería de software y de cosas relacionadas un poquito con las matemáticas, ¿no? Cosas relacionadas a tecnología, lo cual tiene sentido porque, como ya hemos mencionado, suelen estar muchísimo más entrenadas para estas cosas que para cosas un poco más del día común, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a bajar, las cosas que ya se le empiezan a dificultar mucho suelen ser, miren, cosas relacionadas a las ciencias naturales, cosas relacionadas a lo que serían las finanzas y a lo que sería como tal cosas también relacionadas con la ofimática y bueno, diferentes apartados. Curiosamente, y esto me gustaría señalarlo, porque nosotros tenemos a pensar de que la IA hace un buen trabajo y si nosotros analizamos, cuando se vio el performance de aplicaciones de React, vean que las empiezan a hacer muy mal, o sea, esto yo creo que extrapolando, sí que me he encontrado que muchas de las
IAs, de los modelos, suelen tener conflictos haciendo optimizaciones en el código, ¿vale? Realizar tareas que son de uso común, ¿no? Por ejemplo, crear componentes, no sé, hacer las típicas cosas relacionadas a nuestro backend como diseño de tablas y textos, como que las suelen hacer relativamente bien, pero sí que cuando hay problemas de rendimiento en la aplicación, normalmente la IA no suele ser especialmente eficiente, tampoco suele ser buena haciendo las cosas de manera eficiente, ¿no? Por ejemplo, bueno, los típicos errores de líquido de memoria que tienen las inteligencias artificiales en aplicaciones. Entonces, bueno, esto nos habla de que todavía no están listas para esas optimizaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que sería un buen punto de mejora para, pues, las personas que quieran estudiar esto, ¿no? El análisis de algoritmos y tal. Aquí vean que también hay más tareas de este apartado. Aquí sí está un poco más en rojo, cosas que pueden hacer. Aquí ya sí que se empiezan a involucrar unas cosas más diferentes de lo que sería pues la ingeniería de software. Y aquí ya se empiezan a colear tareas un poquito más duras, ¿no? También aquí podemos ver las tareas que exactamente le dijeron a la IA, por dificultad también un poco clasificadas y obviamente por su dominio y un poco de exactamente qué tenía que hacer la IA, ¿no? Aquí hablan de los costos, más o menos esto fue lo que les costó a cada uno de los apartados por modelo, por intento. Hubo un poquito de cosas con, en este caso con skills. ChatGPT empeoró un poquito, o sea, le salió un poquito más caro. Y aquí sí se nota la diferencia un poquito, pero bueno, realmente es prácticamente despreciable, ¿no? Pero curiosamente en Gemini, pues ya les digo, bajó un poquito el coste. También en prácticamente Gemini Flash no hubo diferencia. Vale, y ahora como conclusión me gustaría enfatizar que, primero, modelos pequeños con skills pueden llegar a tener rendimientos superiores incluso a modelos grandes sin skills, ¿no? Entonces esto nos habla de que efectivamente las skills sí añaden bastante performance a lo que sería nuestros resultados. Pero hay que tener cuidado porque sí hay que saber hacerlas. Esto también, de nuevo, nos lleva a otro punto que ya lo había comentado en otro video y es que la IA no es buena haciendo cosas por sí misma. Si tú vas y haces bytecoding, pues los resultados que vas a obtener van a ser increíblemente malos, ¿no? De hecho, aquí pueden ver los datos, entonces sí que les conviene, pues es una forma de alguna manera de estar tranquilos, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial porque realmente los resultados que obtiene por sí misma, sin que tú sepas de exactamente qué estás haciendo, son bastante malos y pues ya lo sabemos, ¿no? Hay estudios que lo demuestran, ¿no? Como tal, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil, que hayas aprendido algo. Comenta, déjame un like, suscríbete, dale a la campanita, todo eso me apoyaría muchísimo a seguir creando contenido y pues, si no es por el momento, que tengan un excelente día.